Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Código Fútbol, la entrevista. Hoy nos va a acompañar el gran Johan Fano, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Johan, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. Cuéntanos cómo estás pasando pues estos días complicados para la humanidad allá en Colombia. Hola Sergio, ¿cómo estás? Agradecido a Código de Fútbol y a tu persona por la entrevista. Y bueno, una situación complicada, una situación difícil que está acarreando un momento duro en nuestras vidas, porque hay que reconocerlo que esta situación es bastante dura, no solamente a nivel Perú, sino a nivel mundial, y que lógicamente esperemos con la gracia de Dios que esto pueda pasar pronto. Ya por lo menos tenemos la posibilidad de ver, aunque sea fútbol en televisión, pero lógicamente es diferente, ¿no? El no tener las tribunas llenas, el no poder acompañar a tus equipos, la hinchada de tu equipo, y es duro, pero esperemos que Dios permita que poder encontrar esa cura que nos dé la posibilidad de regresar a nuestra normalidad y que podamos valorar estos momentos tan duros que estamos pasando. Así es, Johan, creo que esperamos todos, ¿no? En el mundo entero que venga rápidamente la cura. Bueno, Johan, hablando de tu persona, sabemos que estás en Colombia, en Río Negro, como asistente técnico. ¿Cuánto sientes que cambió tu vida cuando te alejaste ya del fútbol como profesional? Bastante, yo creo que son circunstancias que uno hoy valora, aprecia y sobre todo pues confirma, ¿no? De que todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo de caducidad y que lógicamente ya era el momento, ¿no? De hacer otras cosas. A la vez triste porque a uno le pica todavía los pies por querer seguir jugando, pero a la vez contento también de poder compartir, sobre todo con la familia, que es lo más importante, y haciendo otras labores que lógicamente pues van ligadas al fútbol y que esperemos poder complementarlas a partir del próximo año cuando pueda tener la posibilidad de ya dirigir algún equipo, ¿no? Es complicado, Johan, hacerse de un espacio como técnico cuando eres joven, cuando apenas hace 2 años y un poco más te retiraste del fútbol. Yo creo que sí, porque lógicamente en el medio donde uno está, pues hay técnicos de mayor experiencia, de mucho recorrido, pero lógicamente uno como joven se han iniciado muchísimos. Ahora es diferente porque mi carrera terminó hace 2 años en el fútbol, casi a los 40 años, y comenzar a ser técnico después de los 40 o iniciar la carrera de técnico es difícil, ¿no? Porque muchos técnicos lo iniciaron desde más joven, pero lógicamente creo que sobre todo la experiencia, el conocimiento, los estudios y todo va a ir relacionado en lo que uno le puede ofrecer para vertir todo eso a favor del club que te pueda dar la posibilidad o la oportunidad de poder tenerte dentro de su equipo, ¿no? Y ojo, tú has tenido la oportunidad y la gracia pues de tener a técnicos en tu carrera como el profesor Roberto Mosquera, como Jorge Sampaoli y muchísimos más. ¿Cuál es la etiqueta que le piensa dar Johan Fano a su carrera como técnico? ¿A qué van a jugar sus equipos? Mis equipos van a ser muy dinámicos. Voy a plasmar todo, sobre todo en ser muy vertical, en tener un trabajo bastante ofensivo, eh, llegar con mucho volumen ofensivo al tema del ataque, saber regular muy bien las líneas. Me gusta jugar con un referente de área, con un 9, y lógicamente, pues de acuerdo al equipo que enfrente, o poner dos delanteros, ¿no? Eso ya variará de acuerdo al equipo que enfrente o las circunstancias que uno también se encuentre, pero mi equipo va a ser, sobre todo, vamos a ser muy dinámicos y sobre todo, no quiero hablar ni tampoco especular, pero es eso de tener tanto el balón, porque lógicamente a veces te sirve tener mucho el balón, pero a veces también te sirven dos o tres toques poder llegar al arco rival. Yo prefiero la posibilidad de ser más verticales. Así es, Johan, de los técnicos que han pasado por tu carrera, ¿a cuáles podrías señalar como los más importantes? Revisaba el otro día una de tus entrevistas y mencionabas entre algunos de ellos al profesor Roberto Mosquera. Sí, aprendí mucho de Roberto. Creo que fue una parte importante, un momento importante que lo pude tener y que aprendí muchas cosas de él. Después me tocó a Jorge, a Sampaoli, al profesorio, al Piojo Herrera. Entonces, son circunstancias que uno le saca siempre el mayor provecho a todos estos técnicos que están teniendo un recorrido importante, que hoy lo tienen, y que lógicamente te marca una pauta para lo que tú quieres.
y que de cada uno de ellos he podido sacar lo más valioso para ponerlo en práctica. Y creo que de los 4 he coincidido en que a veces no es tanto tener la posición del balón, sino también tener sobre todo la posibilidad de tener oportunidades en el arco contrario. Acá ya varía una existencia entre lo que es la efectividad y la eficacia, y yo prefiero ser eficaz, ¿no? En esas circunstancias. Y Johan, en esos días tan complicados que uno de repente tiene un poco más de tiempo para hacer algunas cosas, ¿has tenido la oportunidad de hablar con Jorge Sampaoli, con el profesor Roberto Mosquera, alguno de los técnicos que mencionabas? He tenido la fortuna de conversar, no ahorita, he tenido la fortuna de conversar hace bastante tiempo, cuando los fui a visitar, cuando pude conversar con ellos, con otros profes también, con el profesor he tenido la suerte de poder compartir con él algunos momentos. Y lógicamente, pues siempre es bueno conversar con ellos, ¿no? Ahora yo sé pues que esta situación es difícil, ahora último no lo he hecho, pero viendo los entrenamientos de sus equipos, viendo la posibilidad de irlos a visitar, creo que he aprendido bastante como para poder mantener una forma y un estilo de lo que yo quiero, ¿no? ¿Y alguna anécdota que recuerdes, Johan, con Jorge Sampaoli, un personaje de quien se habla tanto, pues, hoy en día, alguna anécdota que tengas con él? Pues hay una, hay dos, pero creo que la que más me llama la atención fue una que justo cuando habíamos clasificado a la etapa sudamericana del partido contra Colo-Colo en Chile, un día en un entrenamiento, pues él me invitó a almorzar, ¿no? Fui a su departamento a visitarlo y pues bueno, entonces ahí llegamos y cuando llegué me sorprendí que en la sala de él pues tenía como 4 o 5 pizarras con nombres de jugadores, de todo, ¿no? Y yo me comencé a ver, tenía ahí pues en ese momento el DVD para ver todas las jugadas, todo, tenía un poco de DVDs ahí. Y bueno, entonces nos sentábamos a almorzar, me recibió, pues, y almorzamos, ¿qué? En 20 minutos, 25 minutos. No hablamos casi nada y después me dijo, Cholo, ven, me dijo. Y me sentó en la sala y comenzamos a hablar de fútbol, de lo que era el partido, de todo. Yo le dije, oye, Jorge, le digo, ¿me has invitado a almorzar o a hablar de fútbol? Le dije, entonces, ¿para qué me invitas? Le digo, no, me dijo, no, es que quería que... Y bueno, y ahí ya nos quedamos conversando y analizando, ¿no? Pero Jorge era un loco por el fútbol, no quería que se le escape ningún detalle, ¿no? Y eso creo que lo llevó al lugar en donde se encuentra hoy, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, Johan, y al regresar vamos a dar una anécdota chiquita, pues, de Roberto Mosquera, que me imagino debes tener varias, y por supuesto, para hablar de lo que ha sido, pues, tu carrera, vamos a hablar de tu libro y mucho más, pero eso luego de la pausa, aquí en Código Fútbol. Estamos de vuelta aquí, amigos de Código Fútbol, con el gran Johan Fano. Johan, había quedado pendiente alguna de las tantas anécdotas que debes tener con el profesor Roberto Mosquera que de repente todavía no has contado. No, con Roberta hay una que me cambió muchísimo, sobre todo el pensamiento dentro del campo de juego. Hubo un momento, pues, en el que yo era el goleador del equipo de Bolognesi cuando él estaba, y en un momento, pues, no había hecho, en 2 partidos o 3 partidos seguidos, no había hecho goles. Y me llegó una desesperación en donde, pues, yo quería patear el córner, ir a cabecear y hacer el gol yo. Entonces, un día Roberto agarró, me llamó y me dijo, Johan, ¿qué tienes? Me dijo, o sea, tú estás jugando para el Sport Johan Club, me dijo. No, profe, lo que pasa es que hace tiempo que no hago goles, que esto, que por aquí, que por allá, entonces, me dijo, ven, yo a ti alguna vez te he pedido cuando juegas de titular que entres, que me hagas 2 goles, que me hagas un gol de chalaco, un gol de media cancha. ¿Te he pedido algo alguna vez? O lo único que te he pedido es que juegues bien y que juegues para el equipo. Sí, profe, bueno, entonces entiende mi mensaje. El próximo partido vas a la banca. Entonces yo con Roberto le tengo mucho cariño y mucho estima y me molesté. Le dije, no, pues profe, ¿por qué me vas a sacar? Te vas a la banca, me dijo. Y me sentó. Y él me notaba en los entrenamientos, pues que ya no era el mismo, ¿no? Que por ahí renegaba, que no hacía los trabajos con intensidad y el próximo partido me sacó a la banca y el próximo también y el otro no me dejó fuera de lista.
Y entonces cada vez que me veía me decía, ¿tienes que decirme algo? Y yo le decía, no, ya aprenderás, ya aprenderás. Hasta que un día, pues entendí. Y el profe me dijo, me miró y me dijo, ¿entendiste ahora? Sí, profe, ya entendí. Le dije, bueno, listo, vas nuevamente a la banca. Y cuando fui a la banca, justo ese día el equipo pues estaba empatando 1-1 y me meten faltando 25 minutos. Y para esto el profe no podía dirigir desde el banco, sino que estaba en la tribuna. Estaba como su asistente, estaba Petróleo García. Y entonces Petróleo empezó a dirigir y recibió pues la indicación de Roberto de que me metiera y me metió faltando 20 y gracias a Dios pues tuve la fortuna de anotar un gol y me fui a la tribuna y me senté para celebrar el gol, me senté, ¿no? Y abrí mis brazos y diciendo, no, algo así, ¿no? Como reprochándole la decisión que había tomado Roberto. Y después, pues ya dentro de mi conciencia sabía que yo ya la había malogrado y feísimo, ¿no? Y Roberto me quería mucho. Y cuando estamos entrando al camerino me dijo, tranquilo, Johan, que después voy a hablar contigo esa celebración. Y me entré y ya no sabía qué decir, pues, ¿no? Hasta que después me agarró y me dijo de todo, ¿no? Pero después también le fui a pedir disculpas y le agradecí, ¿no? Porque ahí entendí de que el fútbol era de 11 y a partir de ahí empecé a entender verdaderamente lo que era la esencia, ¿no? Qué buena lección de vida y también obviamente deportiva. Johan, ¿sientes que a veces, por ejemplo, la anécdota que me cuentas, sientes que de repente en algún momento tu carácter te pudo haber jugado en contra en el fútbol? Muchas veces, muchas veces. Mi carácter siempre ha sido un carácter muy, no particular, pero sí muy apegado a lo real, a lo verídico, no al falso, no al chupamedia, no al lambiscón. Y lastimosamente eso me ha traído algún tipo de dificultades, hasta en mis entrevistas, ¿no? Siempre he sido muy frontal y lo que tengo que decir lo digo sin ningún temor y eso tal vez me ha traído a mí muchas consecuencias, como tal vez el no haber estado más tiempo en la selección o el haberme peleado con muchos compañeros, porque lógicamente siempre he sido un tipo que vela por el interés grupal y que vela porque todas las cosas salgan bien y muchos lo pueden tildar de malo, pero nunca he sido conformista. Si yo ganaba un partido, quería ganar el otro, y así, y así. Y lastimosamente, pues en el fútbol 30 cabezas o 25 cabezas no piensan igual, y justamente hay discrepancias y pues chocaban, ¿no? Con lo que uno quería y podía hacer, ¿no? Y hoy en día, Johan, de repente analizando pues lo que fue tu carrera, los momentos en la selección, dices, de repente hoy con la madurez que tengo podría haberlo manejado de otra manera, de repente a veces al peruano a algunos no les gusta que sean tan directos, o no te arrepientes de nada. No, yo no me arrepiento de nada. Lo que sí, lo que tú dices, Sergio, es la verdad, lo hubiera manejado de otra forma. Lastimosamente, pues en su momento no tuve un consejero, una almohada que me pueda decir o a tratar de mejorar eso, las palabras y la forma como uno lo puede contextualizar. Pero lógicamente de algo que me arrepiento es justamente eso, ¿no? A veces no sirve ser tan frontal ni ser tan directo, sino saberlo manejar de alguna u otra forma, ¿no? Pero después no me arrepiento de nada, porque las cosas que he dicho les he dicho con razón y con motivo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que de todo lo que habré dicho, pues en algo he tenido razón y lógicamente me mantengo en eso, pero si pudiera retroceder el tiempo y mejorar esa forma, lógicamente lo haría. Johan, en el 2018 Perú volvió al Mundial luego de 36 años. ¿Te daba nostalgia de repente por el hecho de saber que pudiste haber estado ahí, que si otro hubiese sido los tiempos o las circunstancias? Sí, lógicamente a uno le da nostalgia y le da un poco de sentimientos encontrados por esa situación, porque a la vez uno se alegra, ¿no? De ver a muchos chicos con los que uno ha compartido y que hoy puedan estar cumpliendo sus objetivos en la selección. Y eso es una alegría para uno, pero también un poco de nostalgia de decir, ¿por qué no pude haber yo tenido esa posibilidad, ¿no? De llegar a un mundial o si hubiera nacido en esta época, no. Pero de lo cual no me arrepiento porque, como se lo mencioné en una entrevista, le dije, los tiempos ya están, o sea, no podemos retroceder ni adelantar
Yo estoy feliz, estoy contento con la carrera que he hecho. Lógicamente no se presentaron algunas oportunidades, pero estoy feliz con todo lo que he realizado y que lógicamente la selección, si es algo que tal vez no llegué a cumplir, que es el tema de haber podido jugar un mundial, ¿no? ¿Sientes que tu estancia en la selección pudo haber sido un poco más extensa? Y te lo digo porque había muchos pasajes de tu carrera, por ejemplo, que estabas de goleador en Colombia, que estabas de goleador en México, y uno pensaba de repente podrías haber tenido más oportunidades. ¿Tú también lo piensas así? Sí, eso sí no lo voy a negar, eso sí lo digo. A ver, el tema de estar en la selección es el premio al esfuerzo de lo que estás haciendo y tu buen momento en el club. Lógicamente, si tú estás de goleador, como en su momento lo manifesté en el 2002, estoy de goleador, estoy en un club más competitivo, perdón, en un fútbol más competitivo que el peruano, como es el colombiano, y en 5 partidos llevas 6 goles, eres el goleador de la liga, se te vienen 2 partidos de eliminatoria, o sea, ¿por qué no convocarte? Lógicamente, esa pregunta la debería haber respondido en su momento ese técnico. Pero es lo que siempre dije, no ha habido un periodista que tenga los pantalones y que le pregunte el por qué no estaba siendo convocado yo. Entonces, esas son decisiones que pasan netamente y que la única persona que pueda responderte es el técnico en ese momento o el técnico de aquel entonces. Y que hoy, pues si digo, podría haber estado yo, creo que me merecía esa posibilidad por el buen momento, ¿no? Que estaba atravesando. ¿Tuviste alguna vez la oportunidad de hablar con Sergio Marcarián No, a solas? no. ¿Sientes que en un momento de repente, Johan, en la selección había gente que ya tenía un cupo separado al margen de su rendimiento en los clubes? Eso lógicamente se sabe la interna de la videna. Más allá uno no puede hablar porque uno no tiene ni las pruebas ni los argumentos suficientes como para vertir una opinión real, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado hablar de las cosas que uno las puede solventar o mostrar. Y yo no Probar. puedo decirte de eso. Entonces, hablar por hablar yo creo que estaría mal. Lo que sí te puedo decir es de que qué es lo que habrá pasado en la videna, qué es lo que se habrá movido en la videna o el por qué no lo querían a Johan Fano ahí, pues solamente son cosas que dentro de ahí se pueden saber, ¿no? Vamos a ir a la última pausa, Johan. Al regresar vamos a seguir hablando un poco más de la selección y, por supuesto, de los recuerdos imborrables que tiene el hincha universitario y, por supuesto, de Boys y mucho más. Eso tras la pausa. No se muevan, amigos de Código Fútbol, la entrevista. Estamos de vuelta, amigos de Código Fútbol, entrevista con Johan Fano. Johan, hace unos días Claudio Pizarro manifestó que para él Gareca debió llevarlo si hubiese analizado bien a los rivales. Tú que también formaste parte en algún momento de la selección, ¿cómo tomaste esas declaraciones sin el afán, por supuesto, de amarrar navaja con Claudio Pizarro? No, mira, cada uno es ya no de verter una opinión de lo que presiente, de lo que siente o de algo que pueda él opinar. Lógicamente, acá hay dos puntos de vista. La primera, Claudio, con todo lo que ha hecho, lógicamente, él quería estar en la selección, quería jugar un mundial y que si hablamos de merecimientos, lógicamente se lo podría haber merecido. Pero lo que en ese momento Ricardo estaba buscando era lógicamente lo mejor para Perú. Y si nos ponemos a pensar, en ese momento Claudio venía de una lesión en Colonia, no venía alternando, no venía teniendo la continuidad del caso y lógicamente Ricardo estaba priorizando otras cosas seguramente para lo que era enfrentar a esos rivales dentro de una secta mundialista que lógicamente iba a ser bastante difícil y complicado, ¿no? El poder tentar una posibilidad de pasar a la siguiente fase. Las decisiones, lógicamente, las toma Ricardo, ¿no? Y si hoy Ricardo tiene la aprobación, pues por todo lo que logró, lógicamente es porque ha logrado lo que tal vez muchos técnicos han querido y no lo han podido hacer. Y hoy nos ha llevado a un mundial después de 35 años
y lógicamente se ha ganado el respeto, no solamente de la afición peruana, sino de lo que mostró su fútbol allá en el Mundial, ¿no? Y hoy ya la selección no solamente juega, sino compite. Y lo que, pues, la única persona que podía haber tenido la respuesta adecuada es Ricardo. O sea, hay dos puntos de vista. Uno por merecimiento, lógicamente Claudio se lo hubiera merecido por todo lo que logró. Otro del momento, de la situación actual que estaba viviendo Claudio y lo que le podía ofrecer a la selección, lo sabe Ricardo. Y el momento, lógicamente, no era el adecuado para Claudio. Pero también hay algunos jugadores que, por ejemplo, no han estado de repente con continuidad en sus equipos y sí han sido llamados. Por ahí de repente iba el reclamo, se puede decir, ¿no? de Claudio. Sí, pero esos jugadores han tenido la posibilidad de estar constantemente en la selección. Y si tú sabes, Claudio, pues en las últimas 6 o 7 fechas de eliminatorias, Claudio no ha estado siendo partícipe de esas convocatorias. Entonces, lógicamente, el técnico en ese momento, Ricardo, pues optó por tener a jugadores que conocía, que sabían qué es lo que le podía brindar, que sabían cómo era su estilo de juego, el conocimiento técnico, táctico del equipo, el conocerse entre el grupo de jugadores, todas esas formas involucran que el técnico tome una decisión, ¿no? Y hoy que estoy del otro lado como técnico, lógicamente uno tiene que analizar y ver todos esos detalles, esos puntos de vista. Si tú a un jugador que normalmente tal vez en su club no ha estado siendo tomado en cuenta, pero en la selección lo has llamado y las veces que lo has utilizado lo ha hecho bien, ha sido partícipe, ha mantenido la regularidad del caso, el por qué sacarlo, ¿no? ¿Me entiendes? Si en la selección te está sirviendo. Entonces son circunstancias y son momentos de lo que, pues, lógicamente a cualquier jugador le puede doler porque otros sí, porque yo no. Pero ya la decisión radica en el tema de netamente del equipo, ¿no? Y tú hablas, bueno, escucho que apoyas, ¿no? En cierta parte o en gran parte la decisión del profesor Ricardo Gareca, con quien en un momento en la U, recuerdo tú aplaudiste, ¿no? La decisión de Ricardo de decir las cosas frontalmente, como tú eres, pese a que de repente no estabas de acuerdo con el tema de tu salida de la U. No, muchos especularon sobre el tema de mi salida y sobre mi tema de irme de universitario. A ver, acá hay dos puntos de vista. Yo conversé con Ricardo en su momento porque yo no, nunca me dejo guiar por lo que dicen los periódicos o vierten opiniones. A mí siempre me gusta ir como se dice, al punto, al grano. Y yo conversé con Ricardo, hablé con Ricardo, él me manifestó sus puntos de vista y lo que manifestó tenía toda la razón. Acá ningún jugador firma un contrato al inicio de año de que va a ser titular o que siempre va a ser titular hasta que él decida. No, acá cada jugador se gana y en ese momento, pues, lógicamente él estaba trayendo otros jugadores. ¿Por qué? Porque primero habían aparecido 4 ofertas por mí del exterior. Entonces, él tenía también que cubrir o tener, como se dice, un as, ¿no? Si yo me quedo, lógicamente, él me manifestó, iba a luchar el puesto con los demás jugadores y lógicamente ya cada uno se lo ganaba en el terreno de juego. Pero yo al tener una posibilidad de salir al exterior, que iba a ser mi primera vez de salir al exterior, con una edad ya de 27 años, 28 años, y lo que uno sueña es siempre decir, en el exterior me hubiera ido bien, no quedarse con esa intriga del saber si sí o no. Entonces se me brindó una posibilidad, lo manifesté, lo hablé con mi familia en su momento y tomamos la decisión que era la adecuada, ¿no? Que igualmente le iba a tomar, que era tener la posibilidad de salir al exterior y ver verdaderamente de qué estaba hecho. Y bueno, y de ahí ya ustedes ya saben qué es lo que pasó en el Once Caldas y todo, pero lógicamente cuando las personas son frontales con ese momento, así, en ese momento Ricardo me haya dicho cosas que no me gustaban, porque lógicamente yo venía de ser goleador y que el técnico te diga, Johan, siendo el mismo técnico, ya fuiste goleador, no te gusta escucharlo, no te gusta, porque el goleador, mi goleador, ¿cómo que sí? No, que él se va a quedar. No, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que yo lo valoré en su momento, de ser frontal, directo y decirme, Johan, tú ya fuiste goleador el año pasado, hoy estoy trayendo otro 9 en tu puesto y lógicamente se va a ganar el puesto después, de acuerdo a lo que yo ve en la pretemporada, en los partidos amistosos. Y le dije, pues sí, profe, le dije, tiene toda la razón. Y lo que salió en el periódico, no creas, me dijo. Yo el día que si yo no te quisiera, yo vengo y te digo, ¿sabes qué, Fano? No te necesito, no te quiero, por esto, por esto, por esto, y te vas. Porque él tenía toda la potestad, a pesar de que yo tenía contrato con universitario. Ya el otro tema ya era un tema netamente del club. Pero fue sincero, frontal, se me presentaron las ofertas y yo dije, bueno,
puedo tentar una posibilidad en el exterior, me llamaron cada rato y dije, ¿por qué no? Y entonces me fui al exterior y fue creo que la mejor decisión que tomé, ¿no? Y después ya saben lo que pasó en el exterior, ¿ya? Pero eso es lo que yo valoré Por en su supuesto, momento, el hecho de que sean frontales conmigo, cosa que a mucha gente no le gusta. es muy cierto, es muy cierto. Johan, el libro, bueno, todavía va a tener que esperar el tema del lanzamiento por el tema de esta pandemia, pero cuéntanos qué vamos a encontrar en el libro de Johan Fano. Este libro que sé que tú mismo lo has escrito. Bueno, primero es un libro que ha sido escrito, pensado por mí, donde comienzo a contar las vivencias que he tenido, no solamente desde chico, desde época de colegio, hasta la última que viví con el Boys, sino se cuentan anécdotas, se cuentan sufrimientos, se cuentan alegrías, tristezas, cosas que han pasado en el fútbol que muchas personas no conocen. Pero sobre todo es eso, ¿no? Conocer un poco sobre una autobiografía, por decirlo así, de Johan Fano, en donde narran muchas cosas y sobre todo, pues, partes personales que lógicamente al final se van a saber. Y pues esto lo que te acabo de contar con Ricardo, lógicamente va a estar plasmado ahí, discusiones, peleas, agradecimientos y muchas cosas, ¿no? Que han pasado en el fútbol en estos 21 años de carrera que tuve y que lógicamente van a ir con algunas fotos que van en el libro, son casi 200 páginas que va a tener el libro con las fotos incluidas y que como obsequio va a venir un USB con 60 goles de los mejores 60 goles de Johan Fano, pues, ¿no? De los 270 goles que tuve la fortuna de hacer en mi carrera, van a venir 60 goles ahí para que la gente, pues, lo pueda ver en su momento, ¿no? Ya vamos a hablar más del libro en otra entrevista. Johan, rápidamente, Universitario de Deportes, ¿qué significa en tu vida? No, es un club al que aprendí a querer, al que amo mucho, al que tengo un gran cariño especial, una admiración y un amor profundo, y que lógicamente duele ver la situación en la que está y esperemos que pueda salir pronto, ¿no? Que hoy invoco a toda la gente que quiera este club, que ponga de su parte, porque es la única forma de sacar al club de la situación en la que está. Alianza Lima. Un gran club donde tuvo un paso de varios años, de 2 años y medio prácticamente, y al cual le agradezco también por la oportunidad brindada en su momento. Dejé muchos amigos, dejé grandes amigos y sobre todo grandes experiencias. Para terminar, es por vos el club de la despedida. Al Boys lo único que me queda decirles gracias, un agradecimiento y un cariño especial por todo lo que me brindaron, por ese momento hermoso que me hicieron pasar en esa despedida que no me lo imaginé. Y agradecido a toda esa hinchada que hasta el día de hoy me lo recuerdan. Muchos me dicen gracias a mí por el ascenso, pero nada, no tienen que agradecerme a mí nada, por el contrario, yo tengo que agradecerles a ellos por el cariño que me brindaron en ese momento, en el 2000, 2001 que estuve con ellos, pero sobre todo el agradecimiento y el cariño infinito por lo que me hicieron vivir en esa despedida tan hermosa. Recuerdo, por ejemplo, cuando ese penal que le da el ascenso a Boys, y también recuerdo hace muchísimos años, Johan, el baile de la mayonesa con el copete. Uf, hace entonces creo que 15 años hasta más todavía. Sí, con el Copete se formó una linda amistad. Ahora que estuve ahí en el 2017 en Perú, pues estuve con él estaba a cargo de las divisiones menores, el del club, y es lindo, ¿no? Es lindo poderlo ver, compartir con él, fuera de ser un gran jugador, una excelente persona, y creo que es importante poder seguir manteniendo ese vínculo. Un fuerte abrazo, Johan. Cuídate mucho. Me despido con el codo, como nos tenemos que despedir ahora. Y obviamente vamos a seguir en contacto para hablar más, sobre todo de tu libro y tu carrera ahí en Colombia. Un fuerte abrazo, Johan. No, gracias a ti, Sergio, por la entrevista. Un saludo para cada uno de ustedes. Un gran abrazo a la distancia a todo mi Perú, que los extraño, que los quiero muchísimo y que, bueno, esperemos Dios mediante poder salir de esta situación tan difícil y poder volver a la normalidad. Que Dios los bendiga mucho. Un gran abrazo. Un fuerte abrazo. Ha sido el gran Johan Fano que nos acompañó hoy en Código Fútbol, la entrevista. Hasta una próxima oportunidad. Chau, chau.